Hola, mi nombre es Zaida Julieta Aramayo Berríos y en esta oportunidad estaremos haciendo un repaso acerca de los verboides o formas no personales del verbo. ¿Qué son los verboides? Es una expresión utilizada por algunos lingüistas y se designa a las formas no personales del verbo, es decir, a las que no encierran en sí la expresión de la persona del sujeto. En el español tenemos tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. Vamos por el primer estudio del verboide, que es el infinitivo, en sus tres criterios: criterio semántico, morfológico y sintáctico. ¿Qué debemos saber acerca del criterio semántico del infinitivo? No tiene significado en sí mismo. En cuanto al criterio morfológico, el infinitivo es un derivado verbal morfológicamente invariable. Los infinitivos terminan en ar, ir. Tener en cuenta ese dato. Y tenemos los ejemplos: amar, cantar, lavar, etc. En temer, beber, perder. En ir, vivir, servir, y etc. En cuanto a su criterio sintáctico, en la oración el infinitivo puede funcionar como verbo, como sustantivo. Tenemos aquí el ejemplo: pedir, yo perdón, y aquí está como verbo pedir. Como sustantivo, el eterno ir y venir. Y vamos al estudio del otro verboide, que es el gerundio. También desde sus diferentes criterios. Criterio semántico: no tiene significado en sí mismo. Criterio morfológico: es un derivado verbal morfológicamente invariable. Estos gerundios terminan en ando y endo. Ejemplos: amando, cantando, lavando, temiendo, bebiendo, perdiendo, etc. Los gerundios pueden ser simples y pueden ser compuestos. Los simples: andando, comiendo, viviendo, etc. Los compuestos: habiendo andado, habiendo comido y habiendo bebido, y otros. En cuanto a su criterio sintáctico, en la oración el gerundio puede funcionar como verbo, como adverbio y como adjetivo. Hay que tener en cuenta ese dato. Como verbo: y él esperando allá. Como adverbio: salió corriendo. Como adjetivo: échalo en agua hirviendo. Y vamos al otro estudio del verboide, el participio, también con sus diversos criterios. Criterio semántico: tampoco tiene significado en sí mismo. En cuanto a su criterio morfológico, es un derivado verbal con variaciones de género y número. Por ejemplo, libro cerrado, casa cerrada. Entonces aquí está variando en cuanto al género. En cuanto al número: libros cerrados, casas cerradas, plural, singular. El participio es invariable cuando va con el verbo auxiliar haber. Ha cantado, habíamos cantado. Los participios terminan en ado, ido. Los ejemplos los tenemos aquí: amado, cantado, lavado, temido, bebido, perdido, etc. En cuanto a su criterio sintáctico, en la oración el participio puede funcionar como verbo y como adjetivo. Como verbo: no ha venido aún. Como adjetivo: él es muy atrevido. También vamos a hacer estudio acerca de las perífrasis verbales. Estas son construcciones formadas por un verbo auxiliar como ser, estar, haber, tener, andar, etc., seguido de un verboide, que en este caso puede ser infinitivo, gerundio o participio. El verbo auxiliar pierde su valor semántico o significado propio
y se conjuga igual que el otro verbo simple en todos sus modos, tiempos, números y personas. En una perífrasis verbal, cualquier verbo puede actuar circunstancialmente como verbo auxiliar. Las perífrasis pueden agruparse en 3 categorías. Estas son: verbo auxiliar más infinitivo, que refiere cualquier frase de este tipo se presenta como orientada hacia el futuro. Expresan matices de obligatoriedad, suposición. El auxiliar va seguido de un nexo, que es una preposición, que generalmente es de, que o a. Veamos. Tenemos aquí unos ejemplos. Ir más infinitivo, no voy a pensar tal cosa. Tenemos el verbo auxiliar y tenemos el gerundio, verbo verboide infinitivo, verboide infinitivo. Echar más infinitivo, se echó a llorar. Y bueno, de esta manera vamos al siguiente verbo auxiliar más gerundio. El gerundio da a la perífrasis una idea de acción reiterativa o de mayor duración. Tal es el caso: estar más gerundio. Estaba comiendo una manzana. Y tenemos el verbo auxiliar y tenemos el gerundio. Vamos con el verbo auxiliar más participio. En este caso, el participio da a la perífrasis un sentido de acción completa, acabada, que se denomina perfectiva. Por ejemplo, haber más participio. Ejemplo, estaba haciendo los ejercicios. Y aquí tenemos el verbo auxiliar, estaba, y el participio, endo, haciendo los ejercicios. Y bueno, de esta manera espero este material sea de gran ayuda. Suscríbanse a mi canal de YouTube, regálenme un like y activen la campanita para recibir más notificaciones y seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias por su atención.